lado de los guays con los batasunos, pero eras superior también, ¿sabes? Porque tampoco eras tú tan reivindicabas, ¿sabes? Estás por encima porque tú sí eres internacionalista, ¿sabes? Tú sí eres... Y rechazabas el nacionalismo, el autoritarismo, claro. Claro, de siempre, claro. Y me cago en el nacionalismo siempre. Yo he visto al grupo de Sin Dios, se llaman Sin Dios, un grupo puncarra muy ligado a la GNT. Joder, ¿Te suena? les has visto tocar, ¿no? Sí, bueno, les he visto tocar, no, el tema no es que haberles he visto tocar, el tema es que les he visto en el Gasteche de Cucucha, de Recalde, que igual hasta has oído hablar de él, ese que intentaron cerrar, que se metieron los defensores ahí atrincherados y estuvieron a hostias con la policía durante un tiempo. Ajá. Pues que fue bastante sonado. Pues ahí estuve viendo a los indios diciendo, cagándose en que el Gasteche de Cucucha es pro-nacionalista. Pero fíjate qué cosas, que invitaron a estos, a los anarquistas, porque claro, como son colegas, ¿no? Sí. Y el tío diciendo cosas como que vascos, pero así, el chorbo, vascos, ya veo que nos habéis invitado aquí y nos habéis puesto vuestras mejores galas. ¿Qué es esta mierda que tenéis aquí colgando? Refiriéndose a la Icurriña, ¿sabes? ¡Wow! La peña empezó a pitar. ¡Bravo! ¡Qué huevos! ¡Qué valentía! ¡Bravo! Brutal. Tocaron 2 canciones y la segunda, la primera, la mítica, la mítica para ese momento, para la que conocía, ¿no? Con la que se dio más a conocer. Y después tocaron una que hablaba de nacionalismo, odio racial. Además, es que recuerdo esta letra: nacionalismo, odio racial, el fratricidio es alimentado mientras las marionetas mueven su triste papel, juegan su triste papel. Y pararon ahí, el concierto, y dijeron, aquí no volvemos a tocar más. Y se piraron, chaval. ¡Hostia! ¡Qué grandes, tío! ¡Qué grandes! Además que al final empezaron a hablar también de la Revolución Española. ¿Cómo? Los sitios. Sí, que al final sí, lo sacaron un disco o algunas canciones que hablaban de la Revolución Española. Pero porque ya lo decía la CNT en la Guerra Civil. Ya hablaba de Revolución Española. Y es que, claro, es que el batería de Sin Dios, Javier Couso, es uno de mis máximos referentes ahora mismo. Sí, el tío también ha tenido una evolución, ha salido del anarquismo, ahora dice que el Estado es el mejor invento de la historia. ¿Qué dices? Sí, ya te pasaré la entrevista que le hace a Hermesilla y la entrevista que le hacen en Furor TV. Ninguna de las dos tiene desperdicio. ¿Y estás diciendo que es el batería de Sin Dios? El batería de Sin Dios, que además... El tío que más dolor de cabeza me ha puesto en la puta vida, chaval. Que además la batería era lo mejor del grupo con diferencia. La batería era lo más currado. Pero que sonaba culo todo. Y vamos, yo ahora soy incapaz de escuchar eso, Suena culero. Y la batería... Pero la batería estaba currada. Las guitarras y las voces no, pero la batería estaba currada. A menos lo que muy mal, tío. Yo no ha sido mucho. Joder, y el caso el disco de Guerra a la Guerra me lo sé de memoria. Joder, no, yo es que lo he escuchado muy poco. Pero el caso es que este tío, pues, a ver, para empezar, pone a los dirigentes de Izquierda Unida en Podemos a caer de un burro. Dijo, de hecho, es que a Enrique Santiago, si me lo encuentro por la calle, habrá más que palabras. Les ponía de que eran unos hipócritas de mierda, que solo estaban ahí por el dinero, que era una agencia de colocación. ¡Buah! Brutal. Porque el tío estuvo en Izquierda Unida, estuvo en parlamentario europeo, y el tío ahí se lo ocupó mogollón, se entrevistó con Al-Assad, con Putin, con Chávez, con Castro. Flipa. Joder. Y el tío tiene una evolución, bro. Ahora, claro, ahora le acusarán de rojo pardo porque, por ejemplo, dice, mira, esto de abrir las fronteras, eso es absurdo. Eso de que no hay fronteras, eso es absurdo. Todos los países tienen que controlar las fronteras, cosas así. Que si el ejército, que si la nación, que si la transversalidad, buscar acuerdos con cierta derecha que pueda ser más soberanista. Buah. Pero, ¿se ha vuelto buenista así o qué? No, simplemente es, yo qué sé, realpolitik. O sea, realpolitik, que ha superado tabúes, ha superado prejuicios chorras de esta izquierda indefinida y pues ahora pues tiene un pensamiento mucho más realista. Y eso ahora está especializado en geopolítica. Salió en el Jacobino también, o el Coronel Baños. Buah.
brutal, brutal. Este tío le admiro mogollón. A mí el Sí, Coronel sí, Baños me gusta mucho. también, también. Sí, sí, es que además Javier Couso también se hizo medio famoso porque su hermano era periodista y lo mataron en Irak. Ah. Y encima es ferrolano, que bueno, pero eso de ferrolano, eso lo dejémoslo. Pero vamos, que de Ferrol es Franco, de Ferrol es Pablo Iglesias el bueno, Concepción Arenal y más gente. Mira, Así, que ha dado muchos personajes ilustres. te paso por aquí un pantallazo de pantalla de ¿tú qué opinas de? Llevo hoy escuchando, he escuchado más a Marcelo Gullo, de que el otro día me dijo, ¿cómo se llama el chaval este? Lares, el Borja. Alberto, Borja, Borja. Borja Ares. Mm. Y la verdad es que había escuchado muy poco a Gullo, sí la había escuchado, pero bastante poco. Y, Mm. eh, y la verdad es que eso que me están comentando estos, por ejemplo, no sé cómo encajarlo realmente. Eres fumador, eso quiere decir que aún encajas mejor en el grupo. Sí. Sí. La gente que no fuma, de la gente que no fuma, desconfío. Además, si me das al niño, lo he hecho también, ¿eh? Sin problema. Si, El si te aliño doy, mola. Aliño. bueno, ya me has conquistado. Vamos, al club rojipardo de cabeza. Eres uno de los nuestros. Somos unos, ¿cómo son? Unos perroflautas, unos porros, anarquistas, anarcoides. No, no, pues sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Y lo de Marcelo Julio, macho, es que yo, a ver, yo no soy ningún experto en economía, ni mucho menos. Pero yo cuando escuché esa teoría, pues me pareció que era superior a la ¿El qué? liberal y a la Perdón. marxista. Sí, que ¿Cómo? cuando escuché esa teoría de Marcelo Gullo me pareció que era superior a la liberal y a la marxista porque de hecho las integraba. O sea, la teoría liberal y la marxista, digamos que las integra y las supera. Es como, no sé, como en términos de lo que decía Gustavo Bueno, porque integramos anteriores sistemas filosóficos, pero superándolos, pues un poco en ese sentido. Es la impresión que me da a mí, que yo no soy por eso ningún experto, no puedo pontificar. No, a mí lo que sí me parece de punto de partida es que tiene muchísimas trazas de verdad en lo que dice. Mm, Muchísimas trazas de verdad. Y sí, que, desde luego, no es para nada, que es el mismo salto del caballo, que más pequeño, porque la verdad es que tampoco es muy importante en la formación de un libertario, entre comillas, pero sí que te destrocen ese mito, el mito fundacional de los padres fundadores de Estados Unidos y que te los pongan contra la realidad, ¿no? sí, Que eran esclavistas, que de eso de que libre mercado sí, pero para los demás, ¿no? O sea, claro. no es como nos lo han contado. Posiblemente igual tampoco creo que sea todo como lo dice Gullo, ¿no? O sea, no creo que por el libre mercado, o sea, el libre mercado sí que es cierto que es vamos, es un colador. Es un puto Mm, colador. También lo puede ser un comunismo. Puede ser un mm, colador también. sí. Pero no creo que sea todo por eso, Claro, ¿sabes? es que, claro, la manera en que la supera, yo creo que es algo que comentamos en el directo, que es esto de que en distinto contexto, pues aplicar distintos modelos. Entonces, claro, por eso lo supera, porque dice, a ver, igual, hombre, el de socialismo no habla mucho, habla de proteccionismo y tal, pero bueno, podríamos incluir el socialismo y decir, pues oye, pues sí, el socialismo puede funcionar o el proteccionismo en determinados contextos, pero hay en otros en que funciona mejor el liberalismo. Ya está, o Eso sea, es. yo qué sé, Eso es. Funciona mejor, pero ¿para qué? Para tu objetivo, claro, para tus intereses. libertad para qué, libertad para qué, proteccionismo para qué. Eso es. ¿Para qué? Eso es para tus intereses, para los intereses al fin y al cabo, de tu nación, Claro, claro, claro. que es Sí, para, sí, sí. es tu plataforma, que es Mm, es lo esencial. Y es que por otro lado también, releyendo a Hayek, releyendo a Rothbard, mm. releyendo sobre todo a Mises hace una defensa brutal sobre la Realpolitik, sobre cómo está establecido Occidente y sobre Claro. y a la nación. Cosa que muchos libertarios pues obvian o hacen directamente que ese es el lado socialista o el lado que Mises pues todavía no había llegado, ¿no? Sí, sí. Como que no ha llegado. Ha llegado y te ha dado mil vueltas.
O sea, Claro. porque es así. Claro, o sea, Mises te dice que en muchas ocasiones, bueno, no sé si ahora me imagino que sí, la frase esa sobre el nacionalismo, o sea, joder, lo diré, la libertad nacional o la libertad política. La libertad política. Sí, que siempre que puede dársela, se tiene que dar la mayor soberanía siempre que pueda darse. Si pudiera ser, dice, si pudiera ser, habría que darle toda la libertad posible al individuo. Sí. Pero eso es imposible, lo dice también. O sea, Claro. Y es que yo los principales fallos que ya vi hace tiempo en el liberalismo era, y quizás sea un fallo compartido por otras doctrinas también. Igual que dijimos el otro día, que es un fallo de casi todas las doctrinas, el proponer el mismo modelo para cualquier país, para cualquier época, pues también creo que es un fallo de todas las doctrinas, o quizás especialmente el liberalismo, no lo sé, esto de estar centrado, estar siempre hablando del individuo frente al Estado, ¿vale? Pero casi nunca hablar de el Estado frente a los otros Estados. claro. Porque eso lo cambia todo. Que en el fondo también es el individuo contra otros individuos de otros estados. Claro. Aunque esos individuos tengan la misma ideología. Que es lo más... que ahí es donde se rompe todo. Porque si todos, obreros del mundo unidos, ¿no? Libertarios del mundo unidos. Claro. Y yo les ponía el ejemplo, mañana te estás pegando de hostias con Marruecos y te aseguro que hay, porque es increíble, porque hay libertarios en Marruecos, ¿eh? Increíble. Pero los hay. Es que ahí es verdad, sí, ahí me confirmas, me acabas de confirmar que en efecto ese fallo no es solo el liberalismo, es el marxismo también, proletarios del mundo unidos. Claro. ¿Cómo que unidos? Pero si están enfrentados los intereses de los proletarios de distintos países, y no solo eso, están enfrentados los intereses de los llamados proletarios dentro del mismo país también. Exacto. Tipos de obreros. Exacto. Coño, si el mismo Marx hablaba de la aristocracia obrera. Coño, la aristocracia obrera está enfrentada al resto de los obreros, lógicamente. Sí, pues Gustavo Bueno lo asume ahí también. La lucha de clases está dentro y solamente se puede dar dentro de un Estado. Y lo que pasó hace igual 2 años, creo, con los estibadores, ¿no? Hace 2 años, sí. Hace 2 años que tenían, pues eso, que tienen unos privilegios que, claro, que no tienen la mayoría de los obreros. Claro. Ahí, bueno, ahí entroca con el liberalismo. Ahí los liberales, pues tienen razón en decir, oye, es que hay uno, o sea, es que no se pueden conciliar los intereses de los obreros. Por eso le critico. Ya, pero tienen razón. Espera. Es que ahí está el tema. Pero tienen razón ahora en este contexto. Sí, por ejemplo, los muelles, ¿no? Que en el País Vasco, que los tienen, como quien dice, ocupados, porque son suyos. O sea, ahí eso es una mafia. Ahí entra a trabajar quien ellos quieren, cobran lo que quieren. Cuando quieren te paran un barco, hacen lo que quieren, vale. Y además hablábamos de Ferrol, astilleros, que ahí están súper abandonados. Bueno, es una ciudad abandonada porque es como un limbo. Pero a lo que te iba es que, por ejemplo, acabo rápido. Tú imagínate que todas esos muelles se los vendes a una empresa inglesa o alemana. Claro. ¿No? Claro. Entonces, te estás igual tirando un tiro al pie cuando tú quieres exportar y ellos no te... No, claro. Porque además no sabes si esa empresa en qué medida depende del Estado inglés o de lo que sea. Claro. O, aunque no dependa mucho, no sabes si en el futuro igual se puede nacionalizar parcialmente o totalmente. Y entonces lo que tendría sería un agente extranjero metido dentro de tu país. Eso es. Entonces, por eso señalarlo del contexto y porque ahora tienen toda la razón del mundo. Pero dentro de nuestro contexto, dentro de que, hombre, no te van a poder hacer eso los ingleses, ni te va a poder hacer nadie de nada. Simplemente estos obreros tienen unos privilegios pues que no tienen. Además que es muy curioso porque, fíjate, te iba a criticar Armesilla, pero me he acordado también de cuando Armesilla dice, no porque los burgueses de unos países están enfrentados con los de otros, tal... A mí cuando Armesilla empieza así, tío, en serio, o cuando alguien empieza así, te dije otro día con la izquierda y la derecha, lo de
Lo de los burgueses y proletarios ya lo tengo más, ya desde el libertarismo, y eso sí que lo he asumido y no cambio. O sea, no entiendo. Puedo entender, cuando Gustavo Bueno habla de lucha de clases, la gente dentro de... El definir las clases sociales solo Es en base a imposible. la posición de los medios de producción, a día de hoy no tiene ningún sentido. Ninguno. A día de hoy no tiene ningún sentido. Porque en la época de lo que se hablaba, claro, era de grandes medios de producción, en plan, grandes medios de producción industriales. Claro, porque a veces igual hacemos la caricatura. Coño, es que el carpintero y El autónomo. y el carpintero y hasta el afilador tienen sus medios de producción. Claro, hay un poco hacer la caricatura porque son medios de producción no son medios de producción industriales. Pero hoy en día, que tenemos medios de producción como el puto ordenador, que tenemos medios de producción realmente o sea, que ya se han diversificado mucho, pues ya no tiene sentido dividir las clases sociales en base a eso. Y luego, aparte que eso, que Armesilla dice, y con razón, los burgueses en unos países están enfrentados con otros, e incluso dice, la burguesía industrial que está enfrentada con la burguesía financiera. Coño, pero si reconoces eso, luego, ¿cómo coño me quieres vender el concepto dictadura de la burguesía o el concepto de dictadura del proletariado? Pero ¿cómo va a gobernar toda la burguesía por igual o todo el proletariado por igual si sus intereses no se pueden armonizar? O sea, si hay unos burgueses enfrentados con otros, no puede haber una dictadura de la burguesía. En todo caso, será dictadura de una parte de la burguesía. Y lo mismo con el proletariado. Si hay distintos tipos de obreros y tienen intereses enfrentados entre sí, nunca podrá haber dictadura del proletariado. Será dictadura de una parte del proletariado. Pero tú no crees que Armesilla... Normalmente son burgueses. Sí. Normalmente son burgueses los que establecen la dictadura del proletariado. O sea, yo qué sé. Es que también normalmente son ¿qué es eso? Normalmente son burgueses y a qué lo homologas en otro país. Por ejemplo, ¿qué es un burgués en Nicaragua y qué es un burgués en España? Claro, ¿No? ¿Cómo homologas eso? Es imposible. Sí, no, es que no puedes. ¿Y tú no crees que eso sería bueno? Si no me equivoco, eso es lo que llamaría bueno lisologismo. O sea, elementos que son distintos, pues alisarlos para que parezca todo lo mismo. Sí. Un lecho de projusto, todos iguales, cuando no lo son. Eso es. Una lisología, sí, señor. Que por cierto, yo es que en esos vocablos, encima el cabrón de Bueno no perdona ni una. Es técnico, el hijo puta, y yo que no tengo formación filosófica, pues cuando empieza a hablar de ontología, ontología, lo que me costó entender lo que era la puta ontología, macho. Ya. Pues, bueno, a lo que te decía, ¿no crees que Armesilla habla para quien habla? Por eso dice lo que dice. Claro. Sí, porque supongo que intenta rescatar No sé si te lo oí a ti o... Ahí por ahí. Que es político, ¿no? O sea, estamos hablando de que Armesilla está ya evolucionando a político. Claro, sí. Supongo que intenta, pues eso, intenta meter ideas nuevas en los que más o menos giran en torno al comunismo, pero es que yo creo que es un error estratégico, porque si presentase su doctrina como algo nuevo, sería mucho más atractivo que si lo presenta como el marxismo-leninismo de toda la vida, que dices, joder, eso ya está muy visto y muy superado, coño. Pero claro, lo intenta vender que el marxismo-leninismo, que estábamos todos engañados. Estábamos todos engañados y lo han contado mal siempre. Y él parece ser el único que sabe interpretarlo correctamente. Hombre, no me jodas. A estas alturas con esos infantilismos, ¿no? Yo soy el que mejor lo interpreta, el marxismo-leninismo, y todos los demás son idiotas. Hombre, no todos los demás, estoy exagerando, porque reivindica a los zurdos, reivindica a otros que sí que están más de acuerdo con él, pero coño, es que yo las provocaciones que le hice en mi canal, pues hice algún sort provocando a Armesilla, en plan, diciéndole, a ver, eres rojo pardo y no lo quieres reconocer. Y encima estás cometiendo un error al no hacerlo, porque si te presentaras como rojo pardo, sería más atractivo tu discurso, pero sería algo nuevo. No sería el marxismo-leninismo de siempre, que ya yo creo que sí, yo también creo que Armesilla equivoca su estrategia y de hecho no sé cuántos liberales y libertarios le siguen, pero yo creo que hay un nutrido grupo ahí. O sea, él creo que a quien va intentando dirigir el mensaje pasa de su culo como de comer mierda. Porque no es lo suficientemente comunista. No es lo suficientemente rojo. Sí, por lo tanto... Además, claro, es que, joder, es que decir... o sea, porque primero, o sea, lo presenta eso como si fuera un marxismo-leninismo ortodoxo, pero luego, dentro de esa ortodoxia, parece que caben todas las heterodoxias, porque resulta que el sistema chino encaja ahí. Como que encaja ahí. El sistema chino es algo nuevo, no me vengas con que
no, es que es una forma de aplicar lo que no sé qué, porque cada país tiene su camino. Me jodas. Sistema chino no es el marxismo-leninismo toda la vida, ni de coña. Vamos, me Ya. parece a mí. Igual estoy puñaleando, pero me parece a mí que ni de coña, es el de toda la vida. Es algo nuevo y para algo le pone un nombre nuevo, socialismo de mercado. Y luego Claro. también es que tiene que ser nuevo porque las circunstancias son nuevas. Y es una Exacto. cosa que a mí me toca mucho los cojones últimamente el pensar de que vamos arrastrando unas ideologías que surgieron en un momento determinado, por unas causas determinadas y en un contexto determinado, Claro. arrastrándolas hasta hoy, que el contexto es totalmente diferente y que todo es totalmente diferente. O sea, en realidad, ¿cómo cojones pensarían Marx o Mises hoy? Eso sería lo suyo. Claro, Hoy claro, además, pues Arbesía, por ejemplo, pues critica que hoy la gente vea fascistas y comunistas por todos lados. Sin embargo, él quiere que siga presente, que siga siendo súper vital y muy relevante el marxismo-leninismo de toda la vida. ya, Tampoco encaja muy bien. O sea, si hoy el fascismo y el comunismo no están casi, es en gran parte también porque están superados. O sea, porque ya no, porque son 4 gatos y 4 frikis los que realmente creen en el fascismo y el comunismo viejo. Es que salen cosas nuevas, coño. Pues eso, la derecha populista, la alt-right, por más que lo llamen fascista, pues no es fascista. Y eso, y ya. Podemos, y no sé qué, que por más que lo llamen comunista, pues no es comunista. Entonces, es un poco, pues eso, que es que ahora surgen ideas nuevas y es que eso ya, pues bueno, también como diría, bueno, el mismo Ramesilla, pues sí, esas ideologías, pues vale, agradecer los servicios prestados, sí, nos enseñaron mucho, pero ya quedaron atrás. Ya Sí, lo quedaron que no quiere atrás. decir tampoco, eso es quedaron atrás, pero lo que no quiere decir es que se puedan recuperar ciertas cosas. De No, por mucho, ¿eh? eso, por eso de agradecer los servicios prestados, o sea, lo que es salvable, de esas antiguas doctrinas, pues se puede integrar. Mm, Y lo que no, descartarlo, yo qué sé. sí. De todas maneras, yo estoy temiendo que tanto el movimiento que está intentando hacer Armesilla como lo del jacobino, Ah. lo único que van a conseguir va a ser quitarle votos a Vox. Fíjate lo que te digo. Sí, ¿verdad? Y no a Podemos, claro, sí. Hombre, Y, y aún, ahí, aún, se y ve, ahí, aún se ve sí, gente de la que se dice de izquierda de toda la vida que se acercan. O sea, algo sí que les quitará a Podemos, ¿eh? Algo sí que les quitará. Quizá les quite más a Vox, pero algo les quita a Podemos porque sí ya que se ve has visto que Frank la Jungla va a votar a Vox, ¿no? hay izquierdas que se interesa, vamos, que sintoniza con Del Valle o con Armesilla. O sea, algo sí. No sé hasta qué punto. Lo que pasa es que estamos en empeñar, es que el jacobinismo, joder, pero si el jacobinismo fue una cosa demencial. O sea, ¿en serio me estás diciendo que quieres España dividirla en cuadrados? Y joder, es que eso fue algo demencial. Los jacobinos era un extremismo que al final por nivelar, querían nivelar hasta los campaneros, se me cuenta siempre bastos, hasta los campaneros de las iglesias que tenían que ser todos igual de altos. Eso era neurosis. Jacobismo era pura neurosis. Yo la verdad es que no entiendo muy bien a qué llama movimiento jacobino hoy en día. Todo exactamente el mismo idioma. Hasta los campaneros, hasta el calendario querían cambiar, todo. Joder, era algo neurótico. Y, No es eso, muy pero eso son cosas, por ejemplo, que igual, ¿no? No creo que eso defienda Pedro Insúa, ¿no? No, claro que no, pero por eso en vez de decir jacobinismo, igual tendría que llamar de otra manera, porque el jacobinismo fue lo que fue y era muy extremista y delirante. Sí, pero yo creo que va también orientado a, ¿no? Son dos movimientos, tanto uno como el otro, que van orientados a rascar de gente de izquierdas. Yo creo que es, ¿no? Antimonárquico, Sí, muy, claro. muy, incluso estuve viendo la presentación de los jacobinos y tal, hablan de feminismo, creo que intentan rascar. O sea, Sí, intentan buscar, no sé yo hasta creo que qué. lo que aprovechan es que la Revolución Francesa, por desgracia, todavía tiene muy, muy buena prensa. Hmm, La Revolución Francesa y la Ilustración, o sea, el mito de la Ilustración. eso Todavía es. tiene muy buena prensa. Entonces, intentan aprovechar eso, pero joder, no. Es que hay que ser honesto intelectualmente. La A Ilustración eso. es un mito, la Ilustración era. Y la Revolución Francesa, o sea, el jacobinismo también, pues eso, que es que eso era, que no es defendible,
eso de creer en la razón, así en absoluto, y ese racionalismo de pensar ¿Y no todo crees se que iba ahí está a resolver mediante la razón y que... y no crees que ahí está la batalla ideológica? Igual, la batalla cultural, que en realidad la batalla cultural es otra, ¿no? La que estuvimos hablando Sí, otro día, la hispanidad, eso es más batalla cultural. Eso es una batalla claro. cultural de verdad. Pero a lo que se llama una batalla cultural muchas veces es la batalla ideológica. ¿Y no crees que esa es la batalla ideológica en realidad? O sea, esa gente que da el paso y se acaba acercando a una arnesilla, o se acaba acercando a un rayo, o se acaba acercando, ¿no? Y rompe la barrera de lo lisérgico, ¿no? ¿Estás ahí? Ya, o sea, la barrera de lo utópico, quieres decir, o de No, lo... del pensamiento Alicia, de Vale. todos los fundamentalismos que... Ah, vale, claro, claro, claro. Claro, por eso. Sí, 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 ahí va yo, ahí va yo. Claro, porque es que, o sea, era el fundamentalismo racionalista, el fundamentalismo ateo, fundamentalismo antirreligioso. Es que eso Sí. también es un gran error. Eso es un gran error, coño. Que es que las sociedades humanas siempre se han vertebrado en torno a religiones y las religiones son las que crean las civilizaciones y no solo eso. Y Es que manda aún a día de cojones hoy que teniendo nuestra religión andemos así, ¿eh? la Que religión es muy no hemos tenido una que la religión que nos prohíba comer religión, jamón. la religión es muy necesaria para las sociedades y para los individuos. Hay muchos individuos que es que necesitan la religión y es que es gran parte de lo que ha sido el ser humano históricamente. No, no, yo Y no voy a eso, actualmente Raúl. Yo voy al cultural. no, pero también, también la trascendencia, también la trascendencia. Ah, bueno, sí, fundamental, El claro, por cultural, supuesto. pero son dos, claro, son dos cosas que hay que separarlas. Pero es que a nivel de búsqueda de trascendencia, un sentido de la vida, es que eso también articula a la sociedad, Claro. te, La moral. le da un sentido de la moral, claro, le da un sentido de la vida a los individuos. Que hay algunos que sean ateos y convencidos, que igual cuando se mueren se arrepienten, pero bueno, y que haya agnósticos tal, vale, bien, pero no puedes pretender imponer el ateísmo, es que ni siquiera el laicismo, porque el laicismo es otra herencia de la Revolución Francesa bueno, y también del protestantismo, el liberalismo, que también es un engaño el laicismo, porque el laicismo funciona hasta mientras haya una religión mayoritaria. Porque en cuanto hay dos religiones en pugna, como ocurre en Francia precisamente en Francia, con el Islam frente al cristianismo y frente a ateos y tal, es que ahí el laicismo no funciona por la sencilla razón de que tú no puedes enclaustrar en el ámbito privado religiones que son públicas, porque son Claro. proselitistas. Es que no puedes, al final, Sí al final puedes. O sea, a ver, sí puedes. ¿Cómo que no puedes? Puedes. pues al mismo tiempo y cuando hay una mayoritaria. Cuando hay una mayoritaria, entonces no hay un conflicto grave. Pero cuando hay dos en pugna, ahí el conflicto estalla. Yo ahí Y discrepo no, contigo, ¿eh? ahí no puede ser, es que ahí está la cosa, que no puede ser neutral. No puede ser Yo neutral. ahí discrepo. Ah, bueno. Tienes que mojarte con una de ellas. Tienes que mojarte con una de las religiones en pugna. Yo hoy discrepo contigo. Discrepo. Yo estoy ahí más con Albiac. Lo tengo sumamente claro por el hecho de que no creo que el problema sean las dos religiones. El problema es que una se somete a la ley y la otra no. Ese es el problema del laicismo. Que una no quiere someterse al laicismo. La otra sí. A la otra se la pela. Luego está el problema de un excesivo laicismo o como quieren aquí acabar Claro. con los colegios de curas, ¿no? O sea, ¿tú qué coño vas? O sea, Te doy la si yo razón, tuviese un hijo, lo llevaba a un colegio de curas. te doy la razón, pero te matizo. Te doy la razón, pero te matizo. No es que la religión cristiana se someta siempre a la ley y que la musulmana no se someta nunca a la ley. Es cuestión de grado. Hoy en día los cristianos se someten más a la ley que los musulmanes. O sea, no es cuestión de 1 o 0, es cuestión de grado. Eh, vamos a ver, nos ponemos, por ejemplo, Hombre, en el quiero decir, caso de... los integristas católicos, la yihad católica que dice Borja, Pero eso dónde pues existe. muchas veces se revela contra la ley si hace falta o igual, a ver, por ahora no hay atentados terroristas de yihadistas católicos, ¿sabes? Pero tú Integristas crees que católicos. los va a haber. ¿Dónde los hay? ¿Dónde puede No, haberlos? no que los Porque vaya a ver, hace poco le echaron la culpa a uno, creo que fue en Noruega, ¿no? pero respetan la ley
porque el cristianismo está muy, digamos, muy domesticado, muy apocado así, pero en Es un más momento dado, racional. Yo darla, creo que es podrían porque es más dejarla. racional, tío. No, pero los integristas católicos, al menos de palabra, no son tan respetuosos de la ley porque ¿Y quién es para un ellos, integrista católico? Es que no entiendo a qué remas un integrista católico. Yo no he conocido nunca a ningún integrista católico. como Y que no. un pequeño inciso. No, pero Si nos espera, ponemos, por ejemplo, en nuestra plataforma, en déjame acabar España, porque si no, déjame acabar porque si no, no es un caos. sí. Porque llámalo integristas, llámalo fundamentalistas, llámalo extremistas, bueno, los más católicos militantes, para Ujú. ellos, la ley positiva no puede estar por encima de lo que ellos llaman ley natural. Ya, pero ¿qué Y hacen ellos están para...? convencidos de que su ley natural, su supuesta ley natural, debe regir el derecho positivo. Y cuando el derecho positivo choca con su ley natural, no lo aceptan. Otra cosa es que por ahora no se rebelen, pero aceptarlo no lo aceptan. Pero no les queda otra. Ya, O pero sea, es por que no lo ejemplo, aceptan. Bueno, pero es que también hay muchos musulmanes que sí aceptan. Hay muchos musulmanes que sí aceptan la ley positiva y sí se pliegan a ella. De hecho, la mayoría, yo creo que la mayoría. Bueno, habría que ver en Francia determinados barrios fundamentalistas y tal. Bueno, habría mucha tela de cortar ahí. Raúl, yo creo que el ejemplo, por ejemplo, en España tenemos un claro ejemplo de que eso no es así. Porque No es así, no es ya te así. digo, es de Yo grado. no conozco ni he Es que eso visto, ni hay noticia de ni agresiones, ni intentos de sometimiento de otras religiones por parte de los cristianos. Sin embargo, sí existen puntos donde se hace, donde la Sharia funciona. Cuando sí. quieras, te cuento una experiencia que tuve por POF, que conocí a una chica que pensaba que era brasileña, que estaba, parecía que estaba, ¿no? En plan, joder, con unos rizos y tal y cual, y después resultó ser de Siria. En cuanto le vi la nariz, ya, pues tú no eres brasileña, y el acento y tal, ya te contaré lo que me decía. No, a ver, ejemplos. Ya te digo que habría que buscar a ver si realmente no hay ni un solo ejemplo de católicos que se rebelen de manera clara contra el derecho positivo. Ah, por supuesto que, Habría a que ver, mirar, igual lo hay en algún sitio habría que igual no mirar, hay pero noticia. como te digo, a mí lo que me molesta es cuando se intenta totalizar. O sea, a mí lo que me molesta, por ejemplo, el discurso de Vox o el discurso de los que yo llamo derechairos, Sí. es que, o como David Santos, por ejemplo, que te dicen así categóricamente, el Islam es incompatible con la civilización occidental, los musulmanes no se quieren integrar. Pero ¿cómo se pueden hacer afirmaciones tan generalistas y tan tajantes? ¿Cómo que Pues los yo, musulmanes se quieren integrar? Serán algunos, o muchos si quieres, pero no todos. Y eso del Islam es incompatible con la civilización occidental. ¿Eso qué yo sí coño lo... significa? ¿Qué Sí, coño Raúl. significa? Porque el cristianismo, la ley natural que defienden los cristianos, también es incompatible con el derecho positivo que tenemos hoy, que Sí, pero se permite el somete. aborto, Pero el se somete matrimonio sin homosexual ningún problema. y permite la eutanasia, también es incompatible. O sea, por la misma realidad tendría que decir, el cristianismo es incompatible con las democracias liberales occidentales. Lo podrían decir también. Claro, y lo es. Claro, Y de hecho, la Iglesia, los más estos te lo dicen, que el liberalismo es pecado. claro, no, yo eso lo sostengo. Yo como católico cultural y como católico, voy a decir católico heterodoxo, yo lo sostengo. Y uno Eres creyente, ¿no? em, ya te digo que estoy en una fase de transición, digamos, y vamos a decir que soy católico cultural y católico heterodoxo en busca de cierta trascendencia, vamos a decirlo así. Ya, pero es que Y, católico cultural es una obviedad, ¿no? O sea, si eres español, eres católico cultural. no, claro, sí, soy católico cultural, pero quiero A decir, ver, no solo. no tiene por qué ser, pero en Pero un... no, no, pero soy católico cultural en el sentido que no solo porque lo haya heredado, sino porque lo reivindico. Porque Ah, reivindico los valores morales católicos frente a los protestantes. En ese sí, sentido. sí. Entonces, espera, es que se me va de la mente, te pierdo el hilo. No sé qué te iba a decir. ¿No apuntas? Eh, Apúntate por ahí. sí, me tenía que apuntar. No me acuerdo qué te iba a decir. Catolicismo cultural heterodoxo. Se me ha ido la mente. Ya me volverá, ya me volverá. Era sobre el Islam y sobre su integración, seguramente. Sí, sobre la integración del Islam, es que se me ha ido por completo la mente, tío. Ya me jode. Bueno, di tú y ya me volverá.
Es que yo creo que es algo también, vamos a ver, cuando estás hablando de que vienen los santos, es verdad, y de esta gente. Ah, sí. No, espera. No, buah. De los derechairos. Sí, me parece que tiene algo que ver, sí, con los de Chávez, con Vox y tal, pero no. Yo, si quieres, te iba a hacer la réplica a lo que estás diciendo, porque Sí. yo sí entiendo ese lado. Sí me parece que se puede malinterpretar, lo mismo que te he dicho antes en Facebook sobre, ahora no me acuerdo sobre qué era, ¿no? Se puede malinterpretar, pero yo creo que sí hay mucha verdad en ello, en el que el Islam, como tal, es un problema a la hora de... Pero no solamente con la cultura occidental, con cualquier otra. Con cualquier otra, porque está por encima de... O sea, joder, tío, el Islam, tú lees los derechos humanos en el Islam, los que se hicieron ellos, y absolutamente todo está supeditado a la Sharia. O sea, tú tienes derecho a la vida siempre que esté de acuerdo la Sharia con ello. O sea, Sí. ahí está el problema. Ahí radica el problema, Sí, tío. claro, Ahí pero está el problema en el que hay barrios de cristianos que se hacen gays y hay gente que se hace gay tal y cual, y igual, o en pueblos que hay problemas, tienes ciertos problemas y tal y cual, pero se acaba aceptando. Sin embargo, la cultura, tú ves en Marruecos, yo he vivido, como quien dice, he vivido en San Francisco 30 años y ahora eso es como Marruecos, tío. Y te aseguro que es la convivencia lo que crea culturalmente el Islam es muy diferente al catolicismo. El catolicismo incluso es más individual, es más privado. El musulmán, el que no vaya a rezar, le tienen ahí, fichado, ¿eh? El catolicismo es muy público, las procesiones, las mismas Sí, misas. pero si tú ¿tú conoces algún musulmán ateo? Los hay, los hay. Lo sabrás, Es que yo conozco a muy pocos musulmanes, pero por supuesto que los hay. Por supuesto que los hay. lo sabrá, Son- como yo. Sí, sí. ¿Y tú crees que ese musulmán, Hombre, si es ateo? las dos musulmanas que entrevistó el Jacobino, está Mahmoud no sé qué, y la otra, la feminista, no me acuerdo, era la TERF. Ahora, hay ateos. Seguramente serán criados en Occidente, pero bueno. No, bueno, sí, no lo sé, la verdad. Seguramente. El tema es que lo que la tribu te requiere, te requisa, es como la Inquisición, tío. Son como si me dices que la España en los pueblos, en los años 60, ¿sabes? Eso de no ir de luto cuando se muere el marido y cosas así, que la gente habla y, ¿no? Esa España cañí, ¿no? De la que, pues, Claro. es que en el Islam es el pan nuestro de cada día. Es el pan nuestro de cada día. Y no hay más que ver. A ver, es que nació más tarde, tiene otros. Ya, eso de que nació más Tiene tarde una que. fase distinta, está en una fase distinta de su desarrollo civilizatorio. Bueno, son muchas cosas que se podrían decir para diferenciarlo. Y no Pero se está podría claro decir que es Tomás de Aquino, por ejemplo. No, está claro que es muy distinto. Está claro que es muy distinto hoy en día el mundo islámico del mundo. Iba a decir cristiano, pero más bien habría que decir post-cristiano ya. Pero es que eso es por algo, tío. Es por algo Pero no es por algo que esté en la nosotros esencia. no vemos inconcebible tapar a la Yo no mujer. creo en las esencias. Yo no ¿Vale? creo en las esencias. No creo que haya una esencia del cristianismo, una esencia del islam que lleve inevitablemente a que. Es que no son la evolución. esencias. No son esencias. Yo creo que son realidades culturales. Y a lo dicho, o sea, tú cuando tienes a la teología revelada, en lugar de tener a la teología, digamos, ¿no? La científica, ¿no? Pues lo que Pero sucede. eso es simplificar, porque para empezar habría que diferenciar entre sunitas y chiitas. Y el chiismo, por ejemplo, funciona de manera distinta, porque allí hay una jerarquía, como en el catolicismo, y se va revisando la ley coránica hasta tal punto que se puede decir que el chiismo es una especie de tradicionalismo progresista. ¿Por qué? Porque los nuevos cambios que se introducen, o sea, la evolución que hay, está prohibido volver atrás. Se prohíbe volver atrás, cosa que en el sunismo no pasa. En el sunismo constantemente
sale un imán iluminado y que quiere volver atrás al primer Islam y a la época de Como Mahoma, siempre. y eso en el chiismo está prohibido. Y además hay una jerarquía que impide que cualquier imán loco salga a decir cualquier burrada, que le desautoriza, dice, no, tú eres un hereje o tú estás fuera del chiismo. Ya. O sea, es que hay muchos matices también. De todas maneras, que es una constante, tío, en el hecho ese de que cada invasión musulmana que hemos tenido aquí ha sido más. O sea, han sido, a lo largo de la historia, han ido involucionando en ese sentido. O sea, todas las invasiones que han venido aquí a España se han follado primero antes a ellos por ser flojos y por no ser suficientemente islamistas, ¿no? Claro, pero es que esa división siempre ha existido en el Islam también, entre los más fundamentalistas y los más moderados o abiertos. Yo que sé, tienes, por ejemplo, el Imperio Otomano, que era plurirreligioso, que respetaba, aunque igual cobraba impuestos más altos a los cristianos y a los judíos, pero era más moderado religiosamente, y el Imperio Otomano, la religión no era lo más importante. El No, Imperio ya. Otomano estaba el poder político por encima de la religión. O sea, me refiero en cuanto a su estrategia geopolítica, digamos. Sí, pero fueron bastante listos en ese sentido porque pasaron del tema, no intentaron crear una religión nueva, ni crear un hombre nuevo, ni suprimirles la religión. Sí, sí. Estoy todo Por el rato, eso, ¿qué es lo que se me olvidó antes? ¿Cómo me jode, macho? Cuando tienes una idea y de repente se te va. ¡Pah! No sé qué te iba a decir. Era algo eso, yo, era algo joder. de catolicismo cultural y de catolicismo así como un poco heterodoxo. Va, yo qué sé. Yo solo estoy bautizado, por cierto. Yo no he hecho ni la comunión, ya. Yo la comunión sí, la confirmación no. Y estoy bautizado porque a mi abuela se le metió en la cabeza que tenía que estar bautizado, porque sí, porque mi abuela sí era muy católica. Pero ya os comenté el otro día, el resto de mi familia, con la que he vivido, anarquistas. Por lo tanto, lo de la religión y tal siempre se ha respetado mucho, también. Te quiero decir. O sea, eso de arceris como el 36 o de. Joder, es que. O sea, me han enseñado siempre un respeto a la religión y a las creencias ajenas desde pequeñito, siempre. Pero sí, mi abuelo y mi padre siempre se han dicho ateos y yo he hecho bromas con mi mamá, le enseñaba la Biblia y decía que esto es una chorrada y tal y cual. Pero bueno, mítico, ¿no? Luego vas viendo pues que eso tiene bastante más miga de lo que, ¿no? Porque cuando hablan de la gente, normalmente cuando habla de religión siempre se va al misticismo y al. Pero joder, todos mis colegas, teología, ¿qué teología? Eso es una. Está curioso el tema. Yo, como estos temas filosóficos y teológicos, como soy totalmente neófito, pues a mí estoy pues, con los ojos abiertos, ¿no? Con los pues eso, como un plato. Que yo antes, por ejemplo, la teología la despreciaba, me parece una chorrada y ahora me parece que es muy importante. La teología es importante, realmente. Joder, a mí me parece que es esencial. Sí, sí, sí. Bueno, es que una de mis locuras consiste en rescatar y reinventar la teología de la liberación. Es otra de las cosas que tengo apuntadas. Es que se me han acumulado. Que muchas veces estás como, joder, siendo libertario, lo que tú has dicho. Te crees que estás en la Copa del Mundo, ¿no? Y eres una mierda. O sea. Es que No eso sabes fue nada. leyendo a Walter Benjamin, luego escuchando a Ernesto Castro hablando de Walter Benjamin, dije, Sí, joder, tuve una epifanía y joder, es que la teología de la liberación es que es superior al marxismo, es superior. sí. En vez de esconder esos elementos y disimularlos, esconderlos o disimularlos, esos elementos escatológicos, mesiánicos y tal, coño, no. Es que si en vez de esconderlos los sacas y los ensalzas, es que tiene más fuerza, tiene más Pero arrastre. explícame un poco cómo va el tema, no te estoy siguiendo. Porque no Sí, conozco. bueno, que lo que se acusa siempre al marxismo, creo que Sí, con bastante razón, de presentar una especie de sucedáneo de la escatología marxista, del fin de los tiempos, la llegada al reino de los cielos, sí. todo esto y el mesianismo, Lenin era un mesías, Marx era un mesías. Pues claro, pues que si en vez de eso intentar negarlo, esconderlo, disimularlo,
si directamente lo aceptas y incluso lo reivindicas, pues yo creo que que le da más potencia, más arrastre social, más trascendencia. Pero hablas de la figura de Cristo, por ejemplo. ¿Cómo? Hablas de la figura de Cristo. Sí, bueno, claro, hablo de la figura, claro, reivindicar al Jesucristo revolucionario, claro. O sea, reivindicar la vertiente revolucionaria del cristianismo. Porque, en efecto, cuando se expandió el cristianismo fue toda una revolución, una de las mayores revoluciones de todos los tiempos. Claro. Y podría rescatarse y reformularse ese componente revolucionario cristiano. Claro. Sí, es que estamos en lo es que ese componente revolucionario cristiano fue en su época, en su momento, en su contexto, ¿no? Hombre, lo fue hace poco. Cuando surgió la teología de la liberación, lo volvió a ser claramente. ¿Pero qué vas a reivindicar hoy en día? En Nicaragua sigue presente, por ejemplo. En Nicaragua sigue bastante presente. Bueno, y en Venezuela también sigue bastante presente. No es tan central como en Nicaragua, pero también sigue presente. Chávez era muy católico. Y estaba muy... no, eso desde luego. El futuro de la Iglesia Católica y de la religión católica está allí, no aquí. Eso está claro. Como España también. Sí, está allí. ¿No? En Hispanoamérica la teología de la liberación, aunque ya no tenga la fuerza que tuvo, pero se ha, digamos, como decíamos el otro día del liberalismo, que se ha asumido, al menos en parte, se ha asumido por algunas nuevas izquierdas o algunos de estos socialismos del siglo XXI. Como eso, como en Nicaragua, Venezuela. Bueno, es que incluso en Cuba el catolicismo está muy presente también. Y ahí se felicita. Yo diría que en toda Hispanoamérica. ¿Cómo? Que en toda Hispanoamérica, yo creo, ¿eh? Sí, en países quizás más que otros, pero desde luego que sigue presente. Y de hecho, cuando vas por ahí visitando iglesias, te encuentras a ellos, son los que siguen haciendo más que nadie con comuniones, más bodas por la iglesia. Claro, y también tuvimos aquí durante el franquismo y después del franquismo los famosos curas obreros, los famosas parroquias de barrio, de católicos marxistas. Es que en España también ha habido muchos católicos marxistas. Claro. Pues bien. Yo creo que eso, creo que tenía que ver con lo que se me ha quedado en el tintero, que hay que darle, hay que ya superar ese ateísmo militante que durante mucho tiempo ha sido casi hegemónico, esa arrogancia, que eso es la típica arrogancia jacobina, iluminista, sí, de decir, no, vamos a acabar con la religión y así la gente será más feliz. No, la gente será mucho más infeliz y la sociedad será más caótica. Y en último extremo podríamos incluso decir lo de Dostoyevsky, que quizá a largo plazo, parafraseando a Dostoyevsky, quizá a largo plazo, si Dios no existe, todo está permitido. Cuidado con eso. Y es más, se sustituye. O sea, esta gente... Se sustituye, exacto. Y no también es lo de que Freud. eliminen la religión, sino que crean nuevos dioses. Que son claro, crean nuevos dioses, claro, y nuevos dioses que además las religiones sustitutorias, es que encima pueden ser peores que las religiones originales porque lo que de hecho tienden a serlo, sí, claro, lo son. Porque lo que se proyectaba sobre el más allá, ahora se proyecta sobre el más acá. Y entonces, lo que igual antes no te influía tanto en política, el creer incluso en ciencia. Coño, hay muchos científicos que son religiosos y eso no les hace peores científicos. Sin embargo, las ideologías que en vez de proyectarse más sobre el más allá se proyectan sobre el más acá, esas sí que influyen en política y sí que influyen en ciencia, como vemos ahora con los estudios de género, con un montón de cosas que son tabú porque las ideologías modernas la han convertido en tabú y pueden impedir más el avance de la ciencia y pueden impedir más el desarrollo de una política sensata más que las religiones tradicionales. De hecho lo estamos viendo. De hecho. Sí, no, es que lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo. De hecho lo estamos viendo. Y es que en ese aspecto soy también muy hayekiano en el orden natural, digamos.
que nos gusta En la mucho. utilidad de la religión, en la utilidad de la religión. No, claro. de la evolución de las instituciones. Ah, bueno, sí, pero es que O sea, Hayek no es también lo hablaba mismo. Yo Hayek siempre, también siempre, hablaba de la utilidad, o sea, de la utilidad de la religión para ordenar la sociedad y lo que te ya, iba a pero es decir que yo esa antes, utilidad de la de religión, reivindicar, esa utilidad de la religión también para ordenar la sociedad sí, pero no solo una nace cosa, de un día a que luego otro. se me olvida, ya se me olvidará para siempre. Lo de Freud, que decía, vive como si Dios existiese. Aunque Sí, no creas en él, vive como si existiese. Porque eso va a hacer que la vida sea más, bueno, no sé, que la moral quizás se extienda más. Y porque también es que hay mucha gente, claro, esto de que Dios no existe, todo está permitido, ¿vale? Quizá para mucha gente no, hay mucha gente que puede basar su ética, su moral en otros temas. Pero también habrá mucha gente que si no basa su moral, o sea, que si no le dices Dios te castigará si haces el mal, pues igual resulta que hacen el mal sin ningún complejo de culpa. A ya. veces el temor a la ira de Dios puede ser, puede ser muy funcional socialmente, para que la gente eso, o sea, se acojone y no cometa crímenes a la mínima de cambio. Sí, Pero son teorías que bueno, se puede hablar tanto, y eso, y la arrogancia está, que es una inmensa arrogancia del ateísmo militante, o sea, que se las dan de científicos, se las dan de científicos y están dando por hecho que las sociedades ya no solo que vayan a ser mejores sin religión, sino que las sociedades pueden funcionar sin religión y eso se lo sacan de la manga, porque no hay pruebas, no hay prueba alguna de eso. Claro. ya. Claro, sí. Sí, así es. De hecho, si quieres, te comento un tronco con lo que estoy diciendo antes, que yo soy muy hayekiano en ese aspecto, incluso por la utilidad. O sea, esa utilidad que crea, incluso la utilidad que crea el Islam, ¿eh? O sea, no te hablo solamente del cristianismo, te hablo de cualquier religión. Esa utilidad se va creando a lo largo del tiempo. O sea, no es flor de un día, no es el pensamiento racional de una persona, de un grupo de iluminados, que es lo que son las nuevas religiones, desde la energía, ¿no? Yo soy energía, o la propia democracia. O La sea, democracia esta democracia, o sea, la democracia realmente existente. Es imposible, siempre pongo el ejemplo de comparar un chip con la naturaleza. O sea, tú puedes intentar emular el comportamiento y el pensamiento, pongamos, de un gusano. Pero para eso necesitas, como en Regreso al Futuro, cuando le ponen el motor ese, cuando viaja al pasado, al oeste, y le tienen que poner el chip ese enorme, ¿no? Porque eres incapaz. Tú no puedes superar a la naturaleza en la creación. Claro. El vuelo de un mosquito, o sea, tú no puedes. ¿Cómo cojones? O sea, esa construcción no es deliberada. Y eso Claro. es muy Claro. hayekiano. Entonces, a lo largo del tiempo, eso va teniendo su porqué. O sea, el matrimonio tiene su porqué. No es Claro. por un misticismo, tiene su porqué y funciona. Y cómo funciona va siguiendo adelante. Entonces tú, como humano, como desde tu razón, tú no puedes caer en esa fatal arrogancia. Porque es una Ahí está. Sí, sí. porque es el falso racionalismo y el Claro. falso, lo que Por hablaba ejemplo, Hayek del falso individualismo, que había dos tipos de individualismo, ¿no? Pues está el verdadero y el falso, pues del que ahí habla. va yo. Sí, sí, ahí ¿Cuál? va. O sea, que por un lado, que por un lado ese orden espontáneo, Exacto, eso es. ese orden espontáneo, a ver, o sea, quiero decir que es interesante que puede entenderse que esa tesis de Hayek puede usarse contra el individualismo. ¿Por qué? Porque eso no fue la idea de un individuo, la idea de otro, no, porque fue algo que fueron colaborando muchos individuos y muchas veces de manera Claro, inconsciente. pero Raúl, es que eso lo explica Hayek en el libro El falso y el verdadero individualismo. De hecho, me lo releí hace poco y lo tengo ahí subrayado. Y Históricamente se van claro, decantando, se van seleccionando esa selección medio natural, natural. medio artificial de las sociedades, en que realmente no es una cuestión de individuos, es una cuestión de que muchos individuos están Exacto. colaborando y al final entre todos van creándose derecho consuetudinario, esa moral común que se va decantando históricamente de manera Y bastante espontánea. sobreviviendo.
y sobreviviendo en el tiempo, incluso imponiéndose sin espadas a la gente, ¿no? Claro, claro, claro. Ese es el tema. Claro, entonces a eso iba, que una persona no puede ahora decir, yo voy a quitar la religión y voy a crear otra religión o ninguna religión, la ninguna religión, el ateísmo, ¿no? Hacía muy bien eso, claro, la falta de arrogancia, que es, insisto, lo de antes. Es el gran mal de este racionalismo ilustrado, este iluminismo Que nace la construir. Revolución Francesa. Si es que Hayek se cagaba en la Revolución Francesa. Claro, o sea, desde arriba, ya nace el despotismo ilustrado, ya desde arriba vamos a construir la sociedad con pura racionalidad. No, no, es que hay muchas cosas que no están basadas en un plan, una razón, que es algo que ha evolucionado espontáneamente, claro, como la evolución biológica. Claro, de otra manera, la evolución cultural, por eso, como dice Hayek, tiene muchos paralelismos con la evolución biológica. Lo que pasa es que igual la evolución cultural es lamarckiana o es medio artificial. Sí, y como no tiene esos frenos que tú dices, por ejemplo, el día de mañana te puede salir una religión de estas. Yo tengo conocidos por ahí que hacen unas cosas súper raras, tío, de energías y de tal. Te pueden decir que, pues, que es bueno comer niños, por ejemplo. No, sí, claro. Ventana de Overton y ve a comer niños. Sí, sí. Bueno, es que Hay una sobre frase por ahí que religión me gusta mucho, no sé si es Chesterton, que dice, en una sociedad que adora a los animales hay sacrificio humano. sí. Y también lo decía lo de quitarle al hombre su dimensión espiritual y le habréis, no como decía, le habréis anulado, le habréis destruido. Y Claro. ese, de nuevo esa arrogancia iluminista, constructivista social, vamos a eliminar la vertiente espiritual del hombre. Es que le destruyes, es que es esencial para el ser humano la Y vertiente acabas espiritual. matando personas, También, puede ser. como en el liberalismo, como pasó aquí, en España, con los liberales. Sí, sí. Que es algo que eso es al fin, claro, es que estamos en un, creo que coincide mucha gente que estamos en un interregno, en un cambio de era, en que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y entonces tenemos que estar, bueno, es que la posmodernidad ya consiste en parte en hacer una enmienda a la modernidad, en criticar ese racionalismo, en criticar ese cientificismo. Claro, es la Sí, parte mejor de la posmodernidad, es la parte que dice, pues mira, es que no hay una razón absoluta, no hay una, no, sí, bueno, básicamente eso, y lo de la crítica, esto de de la dialéctica de la ilustración, bueno, el mito de la ilustración, sí, yo es que no sé, machos. Igual es porque estoy leyendo mucho sobre ese tema ahora. Pero cuando empecé con Elvira Roca Barea, por ejemplo, es que veo tantas similitudes ahora, tío, al hecho de, por ejemplo, de ponerse una peluca y un lunarcito en el este, lo veo muy parecido a a otras tonterías culturales que tenemos hoy en día, como por ejemplo los perros. El animalismo que hay con el pirriti. Mi pirriti, que le pongo el collarciti y eso, y le digo que le castigo y le hablo como si fuese una claro, claro, persona. claro, sí, lo de Chesterton, claro, lo de Chesterton, o sea, es muy pertinente porque si tú estás diciendo, o sea, si tú estás diciendo que el especismo está mal porque es otorgar mayor valor a la vida humana que el animal, es que eso es una puta base de la civilización. Es que si cuestionas eso, todo se viene abajo. Si cuestionas Básicamente. que la vida humana vale más que el animal, todo se viene abajo, pero todo. Es casi como el tabú del incesto, o sea, es muy básico, muy Ujú. básico. Mm. Sí, sí, o la Que no pederastia. por eso, claro, vamos a salvar a unos gatitos antes que salvar a un niño que hay, pero no me jodas. Ya empiezan a oírse voces sobre la pederastia. Buah, buah, buah. Me pongo malísimo, tío. No, no, es que esto lo decía experto en igualdad, que algunas feministas radicales, si leías sus libros, al final te acababan defendiendo la pederastia, porque claro, como todo es constructo cultural y... Joder, Claro. cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Y volvemos a lo de antes. Es también una creencia que va más allá de la realidad. Es una creencia que es pues también como una religión. Y ahí la tienes. Si eso Sí, es sí, bueno o es sí. malo. Si es No, bueno o no, malo desde luego. hormonar niños.
¿no? Y está claro, o sea, yo creo es que, yo esto lo discutía con Javier Bustos, que le llamamos el obispo, por algo. A él precisamente le acusa alguna vez de integrista católico y no le gustaba, pero bueno, yo creo que lo es bastante. Y yo le decía claro, que la religión debería, o sea, debería limitarse a hablar sobre el más allá y dejar al más acá en paz. O sea, separar claramente, por eso, que la religión no influya en la política. Que influye porque a nivel cultural, pues está claro que no podemos desligarlo. Pero a día de hoy, claro, yo creo que es lo más sensato y lo más práctico para no confundir las cosas. Bien por El el que liberalismo, entonces, ¿no? Es que en el más allá, sí, bueno, ahí podría coincidir con el laicismo hasta cierto punto. Que esté separado el ámbito de lo que es lo trascendente, la metafísica, como lo quieras llamar, del ámbito de lo físico, lo terrenal. Y claro, y es el problema que te decía antes de estas ideologías tutorias, que lo que hacen es precisamente influir en lo terrenal. Y por eso pueden ser peores, Claro. o sea, pueden traer mayor irracionalidad que las religiones de toda la vida. Que es que las religiones de toda la vida, mientras se mantengan en el terreno del más allá, pues mira, por un lado, te dan un sentido a la vida, te dan cierta esa paz espiritual, todo esto, y por otro lado, dejan que la política, la ciencia y todo lo terrenal se desarrolle por su lado. Sí, pero al revés también, ¿eh? Y no lo hemos dejado. Y me refiero, por ejemplo, a que no hemos podido ver una evolución del catolicismo como... Porque, ¿qué es hoy en día la Iglesia Católica? Vamos, yo no soy católico, pero si fuese católico estaría muy cabreado con la Iglesia Católica. Bueno, mira, uno de mis autores que más admiro, Adriano Rigel, escribió hace poco un texto que era sobre... La tesis era que la Iglesia Católica hoy en día está atacando a la identidad católica. Claro, y a eso voy. A eso iba también, a que es que se están cargando, se están cepillando también, que también se están dejando ellos mismos. O igual es que no les queda más alternativa en estas circunstancias. Mm. Pero en lugar de ver una evolución, igual la vemos en América, pues sí, en Hispanoamérica. Pero si no vemos una evolución, vamos a ver pues posiblemente una absorción, ¿no? Y el protestantismo se coma, porque se lo están dejando comer, si cada vez se ponen más protestantes, ¿no? Claro. Creo que ha sido a Jesús Maestro que le escuché que tiene en el Vaticano una imagen de Lutero. O sea, hay cosas que son, no sé, a mí me parece... Y todo es por ese buenismo. Ese buenismo que conduce el progresismo, este progresismo igualitarista, ¿no? Todas las religiones son iguales, todo es... Claro, claro. Y se dejan llevar por eso, y eso es lo que vende. Y la Iglesia Católica es guay. Entonces, al ser guay, pues abandonas tu esencia Ese para tema, claro, convertirte... y entonces no vamos a ver una claro, verdadera... sí, la diatriba que siempre tiene la Iglesia, sobre todo en estos tiempos, o bien se abre, es decir, se hace más ecuménica y entonces pierde identidad, pierde su diferencia, bueno, sí, su identidad, o cerrarse en sí misma y entonces lo que pierde son fieles. Es muy difícil, está claro que no es nada fácil esa decisión y tiene que estar siempre ahí, pues, intentando un poco compaginar las dos cosas y, claro, luchas dentro de la iglesia y tal. Pero, claro, el ecumenismo es muy complejo, porque yo ya publiqué dos shorts sobre religión, entonces, que yo defendía el ecumenismo hasta cierto punto, o sea, que me parecía que sí que yo, por ejemplo, o sea, a nivel racional, esto ya no, claro, otra cosa es el orden espontáneo que luego surja, pero a nivel racional, en plan poniéndome como un constructivista social de estos, pues diría, sería bueno que el catolicismo se hiciera más ecuménico, pero claro, pero más ecuménico no significa abrirse a todas las religiones. Porque, por ejemplo, el catolicismo podría mezclarse, digamos, con el hinduismo, incluso, ojo lo que te voy a decir, que esto te va a sonar fatal, podría incluso aliarse con el islam
Ya, O incluso pero ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra el protestantismo. ¿Por qué? Porque tanto el catolicismo como el islam tienen unos valores comunitarios, familiares, que el protestantismo va en el sentido contrario. El protestantismo va en el sentido de la familia nuclear, de los hijos que siempre dicen cuanto antes de morir, que la familia importa menos, mucho más individualista, importa mucho menos la comunidad. Y claro, en el sentido, pues eso, que el ecumenismo, claro, depende, claro, habrá que decir, ¿ecumenismo para qué? Si es ecumenismo para combatir la tendencia protestante individualista, anticomunitaria, antifamiliar en gran parte, pues claro, el protestantismo, por ejemplo, es la familia nuclear lo que prima, en vez de la familia extensa, que sería más cosa del catolicismo y del islam. Claro, y ya de la familia nuclear ya directamente al individualismo y ya al atomismo, ya al sujeto hidropónico que dice Hermesilla. Entonces, ¿el ecumenismo para qué? Si es para combatir esa tendencia moderna, anticomunitaria y demás, pues bien, pero si es ecumenismo para mezclar catolicismo con protestantismo, mal. Esa es mi visión. Bueno, a mí me parece una visión correcta, pero no veo muchas cosas factibles, como lo de mezclar catolicismo con islam, pues no lo veo muy... No podría, pero en el futuro, quiero decir, quizá los musulmanes y los católicos toman cierta conciencia de esto que tienen en común. Yo es que no sé si tú crees que van a cambiar... Se ven más acorralados. 2000 años. Avance No el sé. individualismo protestante, pues quizá puedes decir, oye, vamos a tener que aliarnos porque juntos somos más fuertes, así combatimos mejor al enemigo común. No es descartable. El enemigo común, ¿eh? El enemigo común. Claro, porque Estados Unidos está muy amiguito con muchos. El individuo sin familia. Sin Estados Unidos prefiere a Marruecos que España. Ya. Ya lo sé, ya. Sí, es muy complejo, es complejísimo, desde luego. No sé, y a mí es que lo que me joden es que no estamos viendo una evolución de lo que podía ser el catolicismo. ¿Por qué no iba a poder aceptar también que existan, ¿no? Homosexuales? No sé, También. No, es que yo por eso, claro, es un poco en la línea de lo que se me ha quedado el tintero antes. Iba un poco en esa línea. Que yo reivindico muchos valores católicos, pero yo me parece que es muy indefendible la marginación de la mujer dentro de la Iglesia. ¿Qué es eso de que las mujeres no puedan ser sacerdotes, no puedan ser obispos ni nada? ¿Eso por qué? O los homosexuales, ¿por qué? Es que yo eso no lo te pareceré progre, te parecerá lo que sea, pero es que no lo entiendo. No le veo el sentido. O prohibir el preservativo, pero eso es demencial. Yo estoy en un punto... Estoy en un punto que me parece retrógrado el hecho de que te parezca retrógrado. Ya sé que suena progre o lo que sea, pero yo hace tiempo que perdí el miedo a parecer falsa. Yo hace tiempo. Dos frases. Yo hace tiempo que perdí el miedo a parecer falsa y luego perdí el miedo a parecer progre. Hay que perder los dos. Para caminar hacia ese ideal inalcanzable que llamamos libre pensamiento, hay que perder los dos miedos. Y yo pues en eso estoy, yo por eso pues defiendo cosas que suenan fachas, defiendo cosas que suenan progres, pero es que me da igual a lo que suenen, las defiendo porque las considero razonables y ya está. Sí, por supuesto. Y en ese sentido pues yo creo que sí, que el catolicismo mejoraría si incluyera a los homosexuales, si permitiera que las mujeres tuvieran los mismos puestos que los hombres en la iglesia, si dijera que el preservativo es útil, si dijera que el sexo no es solo para la reproducción, es que son muchas cosas. El sexo, no, es que si lo vinculas a la reproducción, eres como un animal. No, al revés. Si lo vinculas es que eres un animal. Hay cosas que sí. El sexo del ser humano no está tan vinculado a la reproducción como los animales, ¿no? El sexo del ser humano es mucho más variado, mucho más sofisticado y en efecto no tiene que ver solo con la reproducción. Ay, son cosas que yo creo que, ya te digo, suenen progres, me da igual, es que me parecen razonables.
Bueno, yo entiendo que no se puede aislar el mundo católico del mundo protestante No, aislar no, no sé, pero defender. no sé cómo se podría. Es más Cómo se sencillo podría hacer. que eso, es más sencillo que eso. O sea, no es en plan de que salgan los países católicos contra los países protestantes, no, es mucho más sencillo. Es simplemente que de la misma manera que en los últimos siglos se han extendido los valores protestantes, han sido los que han dominado, incluso en el mundo católico, porque se han impuesto los anglosajones, los alemanes, demás, pues eh, hacer el contraataque. El contraataque, intentar ahora difundir unos valores más católicos o unos nuevos valores católicos, neocatólicos, como los Un quieras nuevo llamar. concilio. Claro, o sea, poniéndolo para no hablar ni de protestantismo ni catolicismo, simplemente de ideas concretas. Si lo que se ha Sí. extendido ha sido la familia nuclear, el individualismo, las familias que casi no se hablan, que es la típica familia anglosajona, el individuo desarraigado, que siempre va de ciudad en ciudad, pues ahora intentar reivindicar la familia extensa, de nuevo, intentar reivindicar los lazos familiares, los lazos comunitarios, y simplemente, sin más. Sí. No, sí, y te doy la razón, y todo lo que has dicho anterior, hay partes que en las que no lo sé, porque es que esa evolución es la que debería de, ¿no? Como dice Gustavo Bueno, siempre estar mirando hacia el exterior, filtrando, ¿no? Y estar con los ojos abiertos, agazapados, ¿no? Claro. Esperando el momento, dice, ¿no? Ah, exacto, esperando el momento de atacar, claro, claro. Hay Como con partes lo que de la sí, y hay hispanidad. otras partes Como con la hispanidad. sí me suenan a progres y insisto en ello, como por ejemplo el hecho que has dicho de las mujeres, que no puedan ser sacerdotes, Es que o me recuerda mucho al caso de los tamborileros en es que Donosti. yo te digo, es que tú estás defendiendo unas cosas que me suenan a fachas y me dirás, pues vaya gilipollez, pues es lo mismo. Que lo de menos es a que suene, lo importante es que sea razonable o no. Sí, pero es que sea más o menos razonable. A ver, te voy a decir mi argumento. Creo que lo de que se permitan mujeres, que tú creas que se permitan mujeres, es como si tú dijeras que los corners se tienen que llamar penaltis. O que, déjame terminar un momentito. O que en la tamborrada de Donosti, que siempre ha sido de hombres, que también tengan que haber mujeres. Y eso es lenguaje inclusivo. No, pero yo no estoy diciendo, pero yo no estoy hablando de cuotas ni de imponer nada, simplemente que se les permita a las mujeres optar al sacerdocio, o al obispado, o al Ya, cardenalato, como se diga. bueno, es que yo eso lo veo como algo Que se les permita, no hablo de puramente cuotas. ornamental. Es algo No, ornamental, esta tío. obsesión de en ingeniería tiene que haber las mismas mujeres que hombres, porque si no hay mujeres es que hay machismo. No. Que se les permita. Pues igual que a las mujeres se les permite ser ingenieros, o ser abogados, o ser médicos, lo que sea, que se les permita ser A mí, sacerdotes. Raúl, eso, sinceramente, a mí eso me suena lo mismo a decir que el vino tiene que ser sin alcohol. Pero no me digas a qué te suena. Dime si es razonable o no y por qué. Me da igual a lo que A ver, suene. que sí, claro que es razonable, como podría ser razonable que el vino sea sin alcohol, porque el vino que se bebe cuando comulgas y tal, pues pues como con alcohol es malo. O la homosexualidad es contra natura. ¿Cómo que es contra natura? Pues en la naturaleza existe. ¿Cómo que es contra natura? ¿Qué es eso? No sé. Es contra natura. ¿Cómo que es contra natura? No, simplemente es que no se pueden reproducir por sí mismos. No, Eso no discutí estaba el otro día pensando con Borja en voz sobre el alta. Es matrimonio. que se puede entender también de muchas formas. Yo ahí soné facha. Yo ahí discutiendo con Borja sobre el matrimonio homosexual, yo ahí soné facha porque decía, no puede ser la misma institución porque el matrimonio se creó, aparte de la raíz madre, el matrimonio se creó para proteger a los hijos, para atarlos a los padres legalmente, que no pudieran Exacto, abandonarlos. exacto. Y, Es una que hay una... institución que se crea de manera espontánea. No hay Esto nadie diciendo que eso tiene que ser así, se va creando. sí. Pero claro, Vale. o sea, esto puede cambiar con el tiempo y con el avance de ciencias, tecnologías y demás. Pero hay una cuestión innegable. Cuando un hombre y una mujer se juntan, sin que tengan que rellenar ningún papel de adopción, sin que tengan que ir a ninguna clínica de fecundación in vitro, pueden tener hijos.
O sea que eso va a es lo ocurrir. natural. Entonces, Eso es entonces, lo natural, Raúl. claro, entonces te Eso dicen, no es lo natural. no, Entonces, si es lo natural, lo otro es antinatura. hay matrimonios que no pueden reproducirse. Claro que hay matrimonios que no pueden reproducirse, pero la mayoría sí. Y como la mayoría de hombres y mujeres que se juntan pueden reproducirse, por eso la institución del matrimonio tiene sentido porque claro, porque ya en un matrimonio homosexual, ahí ya no es que digas, es que algunos se pueden reproducir, otros no. No, ninguno se puede reproducir, ninguno, o sea, por fuerza. Matrimonio homosexual tendrá o bien que adoptar, o bien vientre de alquiler, Sí, pero es que nunca va a ser un matrimonio, nunca va a ser matrimonio, nunca va a haber una ahí, ¿no? por eso, lo que no sé es, a día de hoy, eso, ¿qué peso podría tener en la ley? A día de hoy debería reflejarse en las leyes, pero está claro que Bueno, pues el primer paso que hay de eso es la adopción, por ejemplo. cuando se instituyó el matrimonio, está claro que lo que se apreciaba era que los hombres y las mujeres se emparejan y la mayoría de ellos tienen hijos. Y como la mayoría de ellos tienen hijos y lo tienen al margen de la ley, al margen de papeleos, al margen de clínicas y de nada, simplemente los tienen, pues entonces se crea el matrimonio para proteger a los hijos, para que no los abandonen, también para que el marido no abandone a la mujer, para que la mujer no abandone al marido, etcétera. Claro, claro, exacto, exacto. Pues ese es el tema. A día de hoy eso no sé si debería reflejarse en las leyes. O sea, no sé si debería ser un régimen distinto el del matrimonio, o sea, el de la pareja de hecho homosexual, del emparejamiento legal homosexual, si debería Yo ahí soy muy tener vasto. un régimen Sí. distinto al del matrimonio. Eso ya no lo sé, eso es más Yo difícil. ahí soy muy vasto. Soy muy vasto en ese aspecto. O sea, yo creo que el Estado no se tiene que meter en ninguno. Y si quieres, puedes hacer cualquier tipo de contrato que quieras, el que quieras. Pero antes estabas de acuerdo conmigo en que ¿estás de acuerdo conmigo en que el matrimonio tiene la función, o sea, el matrimonio legal impuesto por el Estado tiene la función de proteger a los hijos y de proteger eso, o sea, de proteger a los hijos del abandono y también proteger a la mujer del abandono del padre y al padre del abandono de la madre? Entonces, si ya sacas al Estado de eso, ya no hay obligación alguna. Ya pueden abandonar y pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, claro, si quitas al Estado de ahí, pues ala, pues los Sí, padres vale. abandonan a los hijos y se quedan tan Sí, no, panchos. vamos a ver. Nadie les castiga, nadie les Vale, castiga. pues si quieres rearme un poco el argumento. Eso debe de ser una elección privada, pero por ley. O sea, tú tienes que hacerlo, pero lo tienes que hacer de manera privada. Y esa manera privada, tú puedes tener cualquier contrato, como si quieres hacerlo, no sé, es que es algo que yo no entiendo. ¿Por qué? Igualmente, ¿Por qué con gays? O sea, ¿por qué un hombre con un hombre sí? igualmente Pero ¿por qué dos hombres y una mujer no puede ser un matrimonio? ya, pero mientras exista O el un trinomio. Estado, mientras exista el Estado, el que va a obligar a los padres, el que va a impedir a los padres abandonar a los hijos va a ser la policía del Sí, Estado. claro, claro. A ver, yo en ningún momento voy a decir que... No hay ninguna diferencia. Sí, que sí, vamos a ver. Me refiero... O sea, ley siempre tiene que existir. Eso es evidente. Que sea el Estado, pues eso ya es otro cantar. Pero la ley tiene que existir. Claro. ¿Quién da esa ley? Pues, oye, puede ser una agencia, pero tú tienes que tener, cuando tienes un crío, es de puta lógica. Esa agencia no tiene policía propia. ¿Cuál? Que esa agencia no tiene policía propia. O sea, si me está hablando de un régimen anarcocapitalista, pues sí, cada agencia tendría, no sé cómo, la potestad para, si han firmado el contrato, pues hacerle. Sí, claro, vamos a ver. Vamos a ver, contrato. es algo que yo siempre reprocho y que muchas veces se equivocan los libertarios. El hecho de que, aunque no, que muchas tareas del Estado se puedan suprimir, no quiere decir que todas se puedan suprimir. O sea, tiene que haber una función en el mercado que haga la función esa de Estado y de ley. Vamos a ver, aunque tú lo hagas por agencias privadas, el que vigila que se cumplan los contratos es el Estado, igualmente. Bueno, en un orden anarcocapitalista con por ejemplo, una estructura policéntrica dividida con gremios y tal y cual, pues bueno, pues te puedes echar a la imaginación que no. O sea, yo sí creo que cualquier servicio que ofrece el Estado lo puede dar mejor el mercado. ¿Mejor? No, ni Sí, de coña. Yo creo que no. Sí. Yo creo que sí, cualquier servicio lo puede dar mejor el mercado. Depende, lo de siempre. Ahí habrá momentos en contextos históricos en los que se pueda y otros en los que no. Pero por poder
es lógico, porque están todas las reglas estas de Hayek y de compañía, pues pues lo de siempre. Pues joder, si es que al final el mercado también es esa evolución que se va generando también de manera espontánea, como lo hemos dicho con la religión. Al final podría ser, pero te voy a lo que íbamos, que perdemos el hilo. El tema que tiene que haber una ley o un estado donde tú tienes un crío, tienes que decir que lo tienes, ¿no? O sea, tienes que inscribirlo, tienes que... esa persona tiene que tener unos derechos, etcétera, etcétera, que eso va a venir por ley. De la misma manera, eso es el matrimonio. No sé si me estoy explicando. Sí, pero es que el Estado también está sujeto a la evolución espontánea. Y el Estado entra en dialéctica constante con el... O sea, el derecho positivo... Por supuesto, Sí. No, pero déjame acabar. Está en dialéctica constante con el derecho consuetudinario, el derecho positivo. O sea, el Estado está en dialéctica constante con la sociedad. O sea, el Estado, si se pone en plan positivista y quiere imponer por la fuerza algo que está completamente en contra de la moral, los usos y costumbres de la gente, pues no va a poder imponerlo porque no hay suficientes policías. Claro. Yo creo que, o sea, esa oposición de la que hablan los liberales entre el Estado contra la sociedad, es que es una dialéctica, es que la sociedad influye en el Estado influye en la sociedad. Sí. Lo de sociedad civil no se entiende. Cuando hablan de... Es todo como decirlo, o sea, como que se va solapando, o sea, primero, se impone el Estado a la sociedad, digamos, pero luego el Estado, o sea, luego la sociedad se revela y hace que el Estado cambie. Y luego el Estado vuelve a imponer algo, pero luego la sociedad vuelve a imponer algo al Estado. O sea, una dialéctica constante. Pero esto vale para todo. Esto vale para todo. Para cuando se habla del mercado y del Estado. Es que también el mercado y el Estado están en dialéctica constante. Sí. Esa es mi visión, vamos. Mira, una cosa que me gustaría puntualizar es que, por ejemplo, la esclavitud también fue una institución. Claro. Y nació en orden espontáneo. Y se fue perfeccionando. O sea, la esclavitud tiene tela. Pero se desechó. O sea, no todas las instituciones, por ser, que es también un error muy libertario, creer que todas las instituciones, por el mero hecho de ser, de haber nacido en orden espontáneo, son buenas. ¿Pero por qué se desechó el esclavismo? ¿Por cuestiones morales o por cuestiones prácticas? Porque yo creo que según Tocqueville y según muchos autores, muchos autores, es que con la esclavitud se acabó porque ya no era rentable. Sí, Mises habla de eso también, sí. Tiene trazas de verdad, sí, claro. También puede ser. Le oí el otro día a Bastos. A lo que te iba con esto es que el Estado, también, como bien has dicho, es en orden espontáneo, es una institución, pero es un poco ambigua porque sirve para el bien y para el mal. Y... El Estado no está despegado de la sociedad, hay como si estuviera en las nubes sin comunicarse con la sociedad, ¿no? Es que los gobernantes salen de esa sociedad y la sociedad se rebela contra el Estado cuando se pone muy tiránico. Entonces, eso, la dialéctica constante entre ambos. Claro, sí, eso es. Y esto no sé a qué venía. Iba a decir algo. También se me va la pinza. Yo ya he cogido, ya me he apuntado para que no me pasara otra vez. Joder, mucho más. Si tengo una idea, hay que tener siempre el bloc de notas al lado para apuntar. Sí, claro. Pero si no lo podemos dejar aquí, yo creo que nos ha quedado un podcast bien chulo. Pues como quieras. Además de hora y media casi. Sí, yo estoy sin comer, ¿eh? Me pongo a hablar de estos temas, chaval, y se me va la pinza. Sí, yo he comido poco, porque además tengo un cóctel farmacológico en el estómago, porque estoy tomando antibióticos antiinflamatorios por una muela. ¡Buah! Llevo el estómago hecho mierda. Y ya no sé si tengo hambre o qué. Yo sí tengo hambre, voy a comer. Ahora mismo. Bueno, tío, pues nada, pues en otro momento estamos. Seguimos intentando solucionar el mundo, ¿no? Ahí está, solucionando el mundo en una barra de bar. Vale, tío. Como buenos españoles, coño. Buenos patriotas.
Pues nada, esto va para los cuñados ilustrados y agradecemos a los que lo hayan aguantado hasta el final y también a los que no hayan aguantado que todas las visualizaciones. Bueno, señor. Pues nada, tío, un placer. Igualmente. Hasta ahora. Hasta otra.